Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una clase más de cultura científica. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo, que es el tema uno de vuestro libro y que se titula la Tierra, nuestro planeta. Entonces, es un tema un poco largo, voy a ir dividiéndolo en distintas partes. Hoy en esta clase vamos a hablar sobre todo de la estructura interna del planeta Tierra. Aquí veis en esta imagen una fotografía de la Tierra, como podéis ver, del planeta Tierra, tomada desde la Luna en una de las misiones Apolo. Fueron varias las que llegaron. El ser humano no solamente ha llegado una vez a la Luna, sino que a partir de esa primera famosa luego han seguido llegando en varias ocasiones. Esta es una de ellas, en la que podéis observar aquí el rover, o sea, han ido hasta en coche por la superficie de la Luna y un poco pues para tener una imagen de nuestro planeta Tierra visto desde el espacio y pues para, como está muy de moda esto de estas teorías conspiranoicas, pues como la Tierra es plana, bueno, pues de sobra sabemos que la Tierra no es plana por muchas razones y una de ellas es porque la hemos visto desde fuera, la hemos recorrido por mar, tenemos satélites a su alrededor, es decir, es de sobra conocido que la Tierra es un planeta esférico como el resto de planetas del sistema solar. Y luego también aquellos que piensan que el ser humano no ha llegado a la Luna. Bueno, pues no solamente se ha llegado, sino muchas veces tenemos dispositivos en la Luna mediante los cuales podemos medir a qué distancia se encuentra, etcétera. Muestras de rocas lunares, un montón de evidencias. Bueno, pues para estudiar cómo es nuestro planeta por dentro, la geosfera, que sería la capa mineral y rocosa que compone la Tierra, pues no es una cuestión sencilla, desde luego. Ha habido muchas teorías, muchas ideas de cómo es la Tierra, o cómo así, o como explicaciones de cómo puede ser la Tierra. Y pues desde la antigüedad, pues ya se pensaba pues que había pues algún tipo de mundo incluso interno en el subsuelo. Bien, por decirlo de alguna manera. Muchas veces asociado con la muerte. Los vivos vivirían en la superficie y los muertos pues iban al inframundo, ¿no? Bueno, aparte de esas teorías un poco mitológicas, también se ha fantaseado pues qué podía haber dentro en el interior de la Tierra. Y una de las novelas así más famosas, El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, pues imagina que dentro del planeta habría huecos y en los cuales habría vida, habría pues un mundo interior pues con volcanes, lagos, criaturas pues como dinosaurios, etcétera. Esto, que es una novela de ciencia ficción muy bonita, pues está muy lejos de ser real. Y... Pero, sin embargo, también, pues otra teoría así conspiranoica que se ve por las redes sociales y por internet, pues es que la de la Tierra es hueca. Entonces, pues bueno, hay gente que se ha inventado esta teoría de que en el interior de la Tierra habría como otro mundo en el cual pues vivirían mm, Anunnakis o reptilianos, seres intraterrestres, y pues nosotros viviríamos en la superficie. Y la entrada a este mundo interior pues sería a través de los polos, que habría una serie de aberturas. Y en el centro de este mundo pues habría como una especie de sol interior. Bueno, es una curiosidad, algo muy curioso, pero que gracias a los avances científicos, pues hoy sabemos cómo es la estructura de la Tierra, con sus limitaciones, pero más o menos tenemos una idea de cómo puede ser el interior de la Tierra. Y vamos a ver hoy, primero, cómo se ha averiguado esto y segundo, cuál es el resultado, ¿no? Es decir, cuál es la estructura interna del planeta Tierra. Bueno, si yo os preguntase qué podemos hacer para estudiar el interior del planeta Tierra, pues muchas veces la primera idea que se nos viene a la cabeza es pues el cavar, el hacer un agujero. Hacemos un agujero y vemos qué es lo que hay en su interior. ¿Qué ocurre? Que el radio terrestre es muy grande.
son 6.370 kilómetros y no somos capaces de hacer una perforación de semejante tamaño. Las presiones, las fuerzas, es una obra de ingeniería, unas temperaturas altísimas y por lo tanto esto no es viable. Entonces, este tipo de acercamientos, este tipo de investigaciones se consideran como métodos directos. Habría dos vías para conocer el interior de la Tierra. Uno sería la observación o el método directo, como pueda ser excavar un agujero, y lo otro son los métodos indirectos. Nos vamos a basar en una serie de propiedades físicas y a partir de ellas vamos a deducir cómo puede ser ese interior terrestre. Vamos a ver un poquito qué son los métodos directos, algunos ejemplos de ellos. Bueno, pues el más directo de todos, sin duda, es estudiar las rocas que están en la superficie terrestre. Entonces, viendo esas rocas, nosotros podemos inferir cómo podrían ser las rocas del interior. ¿Qué ocurre? Que claro, si solamente vemos una pequeña parte de la superficie, pues con esto no podemos saber qué hay en el interior directamente. Podemos ver rocas que han estado en algún momento a mayor profundidad y que hoy vemos en la superficie, como son las zonas elevadas de la corteza, como las cordilleras. Las cordilleras sabemos que por su origen en algún momento fueron rocas que estaban en zonas hundidas y que debido a la actividad tectónica estas se han plegado, se han levantado, se han fallado y hoy en día, gracias a la erosión, se han desgastado y podemos ver rocas que antiguamente estaban en zonas más profundas. Claro, pero esto tiene un límite porque estas rocas normalmente, como mucho, han estado formando parte de la corteza. Incluso alguna vez del manto más superficial podría ser que viésemos hoy alguna roca en superficie. Pero en general no vemos rocas que provengan de zonas más profundas en las cordilleras. La otra posibilidad son las lavas y los magmas. En las erupciones volcánicas también afloran, surgen rocas fundidas que luego se solidifican y que podemos estudiar y por lo tanto son rocas que provienen de zonas más profundas. Pero en general, si yo os hago aquí el dibujo de un volcán, esto es un poco esquemático, vamos a pensar que esto es el interior de la corteza. Por aquí estaría la siguiente capa, que es el manto. Todo esto os suena porque ya lo habéis estudiado alguna vez. Normalmente las rocas que se funden y que nos llegan hasta el exterior mediante las erupciones volcánicas, su profundidad no es mucha. Suele encontrarse siempre en la corteza. Algunas veces tenemos material que aflora hasta la superficie, lavas o erupciones volcánicas cuyo origen es más profundo. Puede ser de origen hasta del manto. ¿Cuál es el problema de todos estos estudios de rocas volcánicas? Bueno, pues que estas rocas en origen estaban a una presión y a una temperatura muy alta. Y claro, cuando este material fundido llega a la superficie, cambian esas condiciones de presión y temperatura y los minerales que lo componen ya no van a ser exactamente igual. Porque sabéis que hay un proceso que es... bueno, los minerales en determinadas condiciones de presión y temperatura pueden transformarse en otros minerales. Por lo tanto, no podemos saber directamente si la composición química, pero no en qué estado se encuentran los minerales a estas condiciones. Por lo tanto, aquí ya tenemos una limitación. Y la siguiente es que este material fundido, conforme asciende, va a ir asimilando parte de las rocas que se encuentra a su paso. Por lo tanto, esta lava que llega a la superficie es una mezcla entre este material inicial y el material asimilado por este recorrido. Entonces ya no es una composición pura. Luego también, esa es otra limitación que tiene el estudio de lavas y magmas. Otra posibilidad es el estudio de los meteoritos. Los meteoritos, sabéis que muchos de ellos pues, fueron asteroides en su momento. Estos se supone que son rocas que por acreción podrían haber dado lugar o son similares a aquellas que dieron lugar a los planetas del sistema solar. Y estos asteroides a veces quedan
pasan cerca de la órbita terrestre y son atrapados por su campo magnético. Cuando estos caen atraídos por la gravedad, se les conoce como meteoros, y algunos de ellos que no consiguen desintegrarse completamente en la atmósfera chocan con la superficie, y estos fragmentos rocosos lo que conocemos como meteoritos. Bueno, pues los meteoritos son un resto de estas rocas que podrían dar lugar a planetas, ¿no? Si se agrupasen entre ellas. Bueno, pues estudiando estos meteoritos podemos deducir un poco cómo sería la composición interna del planeta Tierra. La otra manera es mediante la excavación de pozos y galerías o de sondeos, lo que decíamos al principio de excavar algún tipo de agujero, ¿no?, en el subsuelo y estudiar las propiedades de estas rocas o extraer muestras hasta la superficie para poder estudiarlas. ¿Cuál es el problema? Que ya os digo que esto es una obra de ingeniería muy complicada y el récord de profundidad que se ha conseguido es de 12 kilómetros. Sin embargo, el radio terrestre ya os he dicho que son 6.370, luego nos queda muchísimo para poder investigar. Por lo tanto, pues esto también es una solución muy limitada. Aquí tenéis algunos ejemplos de a qué profundidad llegan pues las cuevas más profundas o la mina más profunda de África, el pozo petrolífero más profundo. Y este es la antigua Unión Soviética, Kola, creo que está en Ucrania, pues es la excavación más profunda que se ha llegado, que son 7,6 millas, unos 12 kilómetros de profundidad. Aquí tenéis una fotografía del sondeo de Kola. Y pues bueno, ya veis las limitaciones que esto presenta. Bueno, pues si no podemos estudiar directamente las rocas del interior de la Tierra, ¿cómo podemos obtener información? Pues para ello utilizamos los métodos indirectos. Los métodos indirectos se basan en el estudio de propiedades físicas, de manera que los científicos plantean una hipótesis. Vamos a considerar que la Tierra es homogénea, vamos a considerar que la densidad media del planeta, porque conocemos las rocas de la superficie, ¿no? Las rocas de la superficie de la corteza son 2,7 gramos por centímetro cúbico, si mal no recuerdo, de media. Entonces, si consideramos que toda la Tierra es homogénea y está formada por la misma cantidad de rocas, podemos calcular su volumen, considerándolo una esfera y conociendo el radio, y por lo tanto podemos saber la masa del planeta. Si sabemos la masa del planeta, también sabemos la fuerza de su campo gravitatorio. Cómo de fuerte atraen los objetos de gravedad debido a su masa. Bueno, pues ese sería el valor teórico calculado sobre el papel con estas premisas. Lo que hacemos entonces es medir con instrumental cuál es la medida del campo gravitatorio y ver si realmente se cumple la hipótesis que hemos planteado. Si se cumple, entonces eso quiere decir que la Tierra es homogénea y la densidad de sus rocas es 2,7, que es la premisa que hemos aceptado. Pero en cambio, si el valor es diferente, entonces algo ocurre. La Tierra no es homogénea, o esa densidad, y por lo tanto, bueno, pues la densidad no es uniforme. Sabemos la de la corteza, pero en el interior debe cambiar. Y esta manera, este cambio, este error entre la diferencia entre la medida teórica y la medida observada, es lo que se conoce como anomalía. Y estas anomalías pueden ser positivas o negativas. Así, de esta manera, se puede obtener información y eso es lo que se conoce como el método gravitatorio. Por lo tanto, gracias a estos estudios, sabemos que la corteza terrestre tiene una densidad de 2,7, eso ya lo sabíamos, pero su densidad debe ser mucho mayor en el interior para explicar el campo gravitatorio terrestre, la medida de la fuerza de la gravedad que genera. Otro método sería el de la energía emitida. También nosotros podemos medir instrumentalmente los flujos de energía que van desde el interior hacia el exterior y ver si estos son homogéneos, cómo se comportan, si de toda la superficie llega el mismo flujo térmico.
también nos dé información sobre el interior del planeta. El campo magnético. Para que exista un campo magnético sabemos que el núcleo tiene que ser metálico. Bueno, pues de esta manera vamos conociendo algunas de las propiedades y de las características del interior terrestre. Pero de todos los métodos indirectos, el que más nos ha aportado para saber cómo es la estructura interna es el estudio de las ondas sísmicas. Entonces vamos a ver qué son las ondas sísmicas, qué tipos de ondas hay y cómo se comportan. Rápidamente, para explicar qué es una onda sísmica, cuando nosotros tenemos dos grandes bloques de roca que están fracturados y hay una presión entre ellas, estas fuerzas compresivas se deben al movimiento de las placas tectónicas, como sabéis. ¿Qué es lo que ocurre? Que se va acumulando esta energía, este choque, y la tendencia es a que se deslice un bloque con el otro. Si nosotros empujamos, imaginaos que son dos bloques de madera, si los empujamos, pues uno va a subir y el otro va a bajar según este plano. ¿Qué ocurre? Que hay una fuerza de rozamiento que impide, que se resiste a este desplazamiento. Por lo tanto, la energía se va acumulando hasta que esta fuerza de desplazamiento supera a la resistencia del rozamiento. Y cuando esto ocurre, esa energía se libera rápidamente como en un chasquido de dedos, ¿verdad? Y se produce un levantamiento brusco de este bloque de roca, por ejemplo. Bueno, pues este desplazamiento rápido, brusco, entre dos bloques de roca libera mucha energía que se propaga en todas direcciones, como si fuesen las ondas del agua en un estanque cuando tiramos una piedra al estanque. Pero en lugar de sobre una superficie, son esféricas estas ondas, quiere decir, se propaga en todas las direcciones. Aquí lo pinto en dos dimensiones, pero sería tridimensional, serían pues como globos concéntricos que se van propagando. Esto es lo que se conoce como un terremoto, y estas ondas que se propagan son ondas sísmicas. Las ondas sísmicas se comportan de una manera similar a como lo hacen las ondas de luz, y por lo tanto, igual que la luz, pueden reflejarse o pueden refractarse cuando cambian de medio. Es decir, si aquí una onda sísmica va recorriendo está en un medio rocoso con unas características, si las condiciones de las rocas cambian, entonces se puede producir una reflexión o un cambio de dirección y de velocidad al cambiar de medio. Estudiando las ondas sísmicas de los terremotos, se ha visto que podemos distinguir tres tipos de ondas. Están las ondas P o primarias, las ondas S o secundarias y las ondas L, que son las ondas superficiales, las R y las L. Las dos primeras se propagan por el interior de la Tierra, y las ondas superficiales, como su nombre indica, se propagan solamente por la superficie del planeta. Las ondas P son P primarias porque son las que más rápido se mueven, las que más rápido se desplazan. Y la deformación que producen es un movimiento de compresión y contracción. Es como si fuese un acordeón. Las ondas secundarias, el movimiento que producen las rocas, la deformación, es como una onda que va hacia arriba y hacia abajo. Son ondas transversales. Estas son las segundas en llegar, son un poquito más lentas que las primarias. Y las más lentas de todas son las ondas superficiales, que pueden ser de dos tipos y sus movimientos pues son un poco diferentes, ¿no? El más característico de los terremotos, si alguna vez habéis experimentado alguno, pues es un zarandeo de lado a lado, que es muy típico. Estas ondas L, como son superficiales, no nos van a aportar mucha información sobre el interior de la Tierra, y sabed que son las que realmente producen los desastres, la destrucción de edificios, etc. Estas son las que producen ese tipo de problemas. Respecto a las P y las S, que son las que sí que pueden propagarse en profundidad, las ondas P pueden propagarse, atraviesan todos los medios, pero las ondas S no pueden atravesar los medios fluidos, los medios que están líquidos.
Por lo tanto, si alguna zona del planeta, del interior del planeta Tierra, está fundida, las ondas S no van a poder atravesarlas. Sin embargo, las ondas P sí. Hay que decir que todas estas ondas, cada vez que cambien de medio, sobre todo medios más densos, pues su velocidad va a cambiar y va a cambiar también su dirección. Aquí tenéis un dibujo un poco del comportamiento de las ondas. Aquí os dais cuenta que hay partes del bloque por donde pasaría una de estas ondas que están comprimidas y las partes entre una compresión y otra pues están estiradas. Ese es el efecto que produce, que os decía, de acordeón las ondas P. Las ondas S, veis que es una deformación transversal, mueve en una dirección y en otra. Las ondas L son este movimiento como de zigzag, por así decirlo, y las ondas L es oblicuo, las superficiales. Oblicuo no, eso es elíptico, como una especie de tirabuzón. Más ejemplos de lo mismo. ¿Cómo detectamos nosotros las ondas sísmicas? Para detectar las ondas sísmicas utilizamos un aparato que se llama sismógrafo. Entonces el sismógrafo tiene este aspecto, se coloca sobre una superficie y de ella pende un peso con un muelle que mantiene estable esta aguja, digamos que la mantiene horizontal. ¿Qué ocurre? Que como aquí colocamos dos rollos con papel continuo que están moviendo continuamente, la aguja tiene una punta con un marcador, con un rotulador, y si el ambiente está quieto, pues entonces el papel va desplazándose y va marcando, la aguja está siempre quieta y va marcando una línea continua roja. Si hay un terremoto, entonces va a producirse una vibración que va a mover estos rollos de papel en el sentido que sea, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Pero sin embargo, la aguja, al estar con este dispositivo, se mantiene estable en la horizontal. Luego la aguja se queda quieta, el rotulador se queda quieto y lo que se mueve es el rollo de papel debido a la vibración y eso va a dejar una serie de marcas de este tipo. Estas marcas es lo que se conoce como sismograma y nos va a permitir detectar, dependiendo de la intensidad de las ondas y luego también del eje del movimiento, es decir, si este sismógrafo solamente marca en una dirección, por así decirlo, ¿no? En esta dirección, pero hay otros dispositivos que registrarían el eje, si este es el eje Z, pues otros marcarían el eje de las Y y el de las X. Entonces, así disponemos de varios sismogramas que nos va a indicar la intensidad de las ondas y vamos a poder reconocerlas por el eje en el cual se mueven. Bien, pues cuando se produce un terremoto, las ondas se van a propagar y cuando lleguen a un sismógrafo, las primeras ondas que se registrarán serán las ondas P. Pasarán unos instantes y se registrarán otras ondas, que van a ser las ondas de tipo S, que son las secundarias. Entonces, y por último, pues serán las superficiales, que son pues normalmente las más intensas, las que más destrucción producen. Entonces, según este sismógrafo, aquí tenéis las P, luego aparecen las S y ya seguidamente las ondas superficiales. Voy a adelantarme un poquito. Los sismógrafos están distribuidos por todo el planeta. Hay estaciones sismográficas, dando esta red de sismógrafos por todo el planeta. De manera que cuando se produce un terremoto, vamos a decir en Groenlandia, entonces las ondas se propagan en profundidad y llegan hasta la superficie y son registradas en cualquier parte del mundo. ¿Qué ocurre? Que cuanto más cerca se esté del epicentro, ¿verdad? Antes llegarán las ondas y los puntos que estén más distantes pues lo van a registrar mucho más tarde. Eso nos va a permitir, haciendo triangulaciones, conocer el punto de origen de un terremoto, cuál es el epicentro. Hipocentro es el mismo punto pero en profundidad, ¿no? Y el epicentro es el punto más cercano a la superficie. Y además vamos a poder deducir u obtener información de cómo es la estructura del planeta, cómo se han propagado esas ondas.
Entonces lo que se ha observado es que las ondas sísmicas van, esta es la velocidad de las ondas, van aumentando su velocidad hasta que llega un punto que está aproximadamente en la base de lo que conocemos ahora que es la corteza, en torno a los 30-40 kilómetros de profundidad, donde se produce una bajada en la velocidad de las ondas sísmicas. Este descenso de la velocidad, que también lleva un cambio en la dirección de las ondas, pues es lo que se conoce como una discontinuidad. Aquí ocurre algo raro, aquí hay un cambio de medio. A continuación, las ondas van aumentando su velocidad progresivamente y va a llegar un momento en que también se va a notar una caída de la velocidad, muy importante. Esto va a suponer, esto es otra discontinuidad que se llama discontinuidad de Gutenberg, y eso quiere decir que las ondas sísmicas entran en una capa con propiedades diferentes. Y luego vemos que en torno a los 5.000 kilómetros de profundidad, las ondas sísmicas vuelven a tener un cambio de velocidad, que sería, por tanto, otra discontinuidad, la de Bietscher-Oleman. Bueno, pues esto ocurre en las ondas P que se propagan en todos los medios, pero ¿qué ocurre con las ondas S? Que a partir de los 2900 esta caída de velocidad es máxima y de hecho ya no se propagan más, no pueden atravesar esta zona del planeta. Esta capa interna le ocurre algo y como habíamos dicho, las ondas S no se propagan por medios líquidos. Por lo tanto, estas rocas en torno a entre los 3000 y los 5000 kilómetros deben de estar fundidas para que las ondas S no puedan propagarse. Entonces este es el tipo de deducciones que se obtienen a partir del estudio de las ondas sísmicas. Por lo tanto, el planeta es heterogéneo, las rocas cambian sus propiedades en profundidad. Hay materiales que son de distinta naturaleza y están en distinto estado. Eso produce que haya discontinuidades sísmicas y de esta manera distinguimos distintas capas. Bien, aquí veis el ejemplo del terremoto. Las ondas P son las rojas que conforme cambian de medio van cambiando su dirección también y su velocidad. Y lo que vemos es que primero hay una primera discontinuidad que aquí no se observa, pero luego vemos que a partir de los 2900 kilómetros algo ocurre, que las ondas S azules ya no se propagan y solamente se propagan las ondas P. Por lo tanto, en la parte opuesta del planeta al epicentro del terremoto se reconoce una zona de sombra de las ondas S. En toda esta zona del planeta, en todos los sismógrafos que aquí tengamos, no vamos a registrar ondas S. Y esto se repite en cada terremoto. Por lo tanto, de aquí hemos deducido que esta zona que conocemos como núcleo externo está fundido. Las ondas P, sin embargo, pueden atravesar ese medio, pero vemos que existe una serie de cambios en su interior que explican que vuelvan a aparecer ondas P en esta zona del planeta. Bueno, pues deduciendo a partir de esto y de su comportamiento, pues hemos distinguido todas estas capas del planeta. Estas capas son una capa que es la corteza, que es la más externa, está separada de la siguiente capa que es el manto por la discontinuidad de Mohorovicic, se llama. Luego tenemos el manto que llega desde el límite de la corteza en torno a los 35 de media, puede ser entre 10 y 70 kilómetros dependiendo. Es un poco variable. Pero este límite es bastante neto, el de los 2900 kilómetros, que es la base del manto y se conoce como discontinuidad de Gutenberg. A partir de aquí tendríamos el núcleo externo, que nos lo pintan aquí en este color rosa, que llega hasta la discontinuidad de Bietscher-Oleman de unos 5100 kilómetros de profundidad. Este núcleo externo, como hemos dicho, está fundido y el núcleo interno volvería a estar sólido y llega pues desde la discontinuidad de Bietscher hasta el centro de la Tierra. Aquí tenéis un dibujo clásico del famoso quesito, ¿no?, que se le suele llamar, este diagrama triangular donde se muestran las capas de la Tierra.
Ya veis que hay dos modelos, uno que es el modelo estático y otro el dinámico. Ahora nos vamos a centrar solamente en el estático, que es el que se deduce de las ondas sísmicas. Y pues tenéis aquí las discontinuidades entre la corteza y el manto, luego la discontinuidad de Gutenberg a 2.900 kilómetros y la discontinuidad de Lehmann a unos 5.120 kilómetros aproximadamente, que separa el núcleo externo del interno. La composición química también varía y bueno, pues la corteza, se distingue una corteza continental menos densa y una corteza oceánica más densa. Ambos son ricos en silicatos eh, de aluminio. Luego tenemos el manto, que tiene una composición también silicatada, son silicatos sobre todo de hierro y magnesio, y se encuentra en estado sólido. ¿Vale? El manto se encuentra en estado sólido. ¿Qué ocurre? Que a estas presiones y temperaturas el manto se comporta como si fuese plastilina o como si fuese vidrio fundido. O sea, habéis visto como los vidrieros antiguos, sobre todo, ¿no? Pues tenían el cuarzo fundido, la arena fundida que forma el vidrio, y lo soplan y de esta manera puede, de manera plástica, deformarse el vidrio y darle forma. Bueno, pues algo así parecido podrían fluir de alguna manera las rocas en el interior del manto. Luego tendremos el núcleo sólido líquido, como hemos dicho, compuesto de hierro y níquel fundamentalmente, y en el interior el núcleo interno sólido, como una gran esfera metálica de hierro y níquel sólida. Este cambio, si la composición es la misma, se debe a un cambio físico, es decir, la temperatura no aumenta tanto y sin embargo la presión sí que aumenta. Eso hace que en esta zona el hierro y níquel, la aleación, esté fundida y en el interior esté sólida, por el aumento de presión. Como veis, bueno, eso se distinguen dos tipos de corteza, la corteza continental y la corteza oceánica. En el libro aparecen algunas capas más detalladas, como el nivel D, pero eso lo explicaré un poco más en profundidad al final del tema, cuando veamos la dinámica del manto y la tectónica de placas. Entonces, vamos a hacer como una especie de recorrido histórico, vamos a ir viendo los acontecimientos según se han ido descubriendo. Entonces, ya veremos cuál es la última propuesta y el papel de la capa D entre el núcleo externo y el manto. Las discontinuidades las tenéis en la página 19 de vuestro libro, en un esquema que está muy clarito. Y con esto ya termino esta lección. En las próximas me saltaré, pues eso, un poco el tema de la dinámica del manto, que lo dejaré para el final, y comenzaré con una historia un poco de la tectónica de placas y qué es toda esta teoría, y de la deriva continental. Antes de terminar, no sé si tengo... bueno. ¿Por qué se explica o cómo se explica el que la Tierra esté dividida en capas y que éstas tengan distintas propiedades? ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues la explicación así más habitual es que cuando se forma el sistema solar a partir de la nebulosa solar, imaginaos una nebulosa que es una masa de gas y polvo. Bueno, pues se forman pequeños bucles que al final hace que las partículas por acreción se vayan uniendo. Esta acreción se conoce como, o se entiende muy bien con el ejemplo de la bola de nieve, ¿no? Se le llama efecto bola de nieve. Tenemos varias partículas, si estas chocan entre sí, van a dar una partícula un poquito más grande. Bueno, pues esta partícula más grande tiene más masa, tiene más gravedad y por lo tanto es más fácil que otras partículas sean atraídas por ella. En cada impacto, como un meteorito, una parte va a salir hacia el exterior, pero otra parte del fragmento se va a englobar, se va a incorporar en el inicial. De esta manera va aumentando la masa poco a poco y cada vez hay menos fragmentos en el exterior, va limpiando la órbita, va limpiando de estos pequeños fragmentos. Cada vez se vuelve más grande y se vuelve más estable hasta tener un planeta o un satélite. Bueno, pues eso parecido ocurrió en el sistema solar. Primero, de esta manera se formaría el Sol por acreción, eso produciría pues un cambio importante y se formarían nuevos torbellinos a diferentes distancias que irían dando lugar a los distintos planetas del sistema solar.
Cuando la Tierra se forma por acreción, es como una gran masa homogénea, todo tiene la misma composición, pero está muy caliente, está prácticamente es una masa de roca fundida, debido a que, imaginaos que estos miles y miles de impactos meteoríticos liberan mucha energía y estas rocas estarían muy muy calientes. Al estar fundidas, ¿qué es lo que ocurre? Que los materiales más densos, las sustancias más densas, van a ser atraídas por la gravedad hacia el centro. De manera que en el interior van a caer por gravedad las sustancias más densas, ya os digo, el hierro y níquel en este caso, por eso el núcleo está formado de hierro y níquel, y los silicatos, que son más ligeros, van a ir saliendo hacia o ocupando las posiciones más superficiales. Por eso existe esta gradación, por eso aumenta la densidad y el peso de los materiales, las sustancias se van diferenciando de esta manera. Por último, pues los gases más ligeros tenderían a escapar. Muchos de ellos se perderían, pero otros quedarían retenidos por la fuerza de la gravedad, los más densos, que es lo que componen pues, la atmósfera terrestre. Y así es como se explica que ahora se encuentre dividido en estas capas. Bien, pues simplemente quería terminar con esto y espero que se haya entendido más o menos bien, que os haya gustado y si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que me podéis escribir como siempre al correo o a Moodle. Así que sin más, con esto me despido, hasta la próxima clase. Hasta luego.